Buenos días. Buenos días, licenciado. Uy, qué poquito Buenos días. sabemos. Solo dos. Es que ya la gente ya está cansada, ¿verdad? Estamos 7 de diciembre. Hoy es la última clase y vamos a concluir el tema de las donaciones. Me imagino que ya la gente ya quiere salir. De hecho, el examen de esta materia está programado para el próximo miércoles. Así que, y la tarea que les he dejado, ya está la pestañita ahí en el aula virtual para que me la entreguen el 9, desde las 8 de la mañana hasta las 23:59. Así que ahí pueden ustedes subirla el viernes. Y también, bueno, aunque hay pocos en este momento, pero al fin nos informaron sobre el seminario que dieron, ¿verdad? Bueno, en realidad no nos informaron, solo nos dijeron que era necesario tomarlo en cuenta. Y por ese motivo yo, si ustedes ven en el aula virtual, ya subí una pestañita ahí para las personas que de alguna u otra forma van a utilizar en esta materia esos 3 puntos, porque en realidad, como les digo, ustedes en 2 clases anteriores me preguntaron por ese seminario y yo no sabía, ni me habían dicho nada. Entonces fue hasta esta semana, no, hasta el viernes, fue que de la semana pasada que nos mandaron un mensajito ahí donde decía que el seminario iba a ser, se iba a tomar en cuenta para las personas que decidieran aprovecharlo en esta asignatura. Es decir, que tienen que subir al aula virtual la guía resuelta y el pago del seminario, el recibo. Esos 2 documentos tienen que subirlo para ganarse los 3 puntos. Como nosotros ya tenemos aquí un trabajo, ya está el trabajo que vale 40% y el parcial vale 60%, entonces las personas que decidan ocupar en esta materia el seminario, les voy a poner los 3 puntos después de la nota promediada. Pero si alguien aprovecha el seminario, porque dice que, bueno, era algo así como un comodín, que si a alguien le quedaba 7, se le subían los 3 puntos, era 10. Pero pues las personas que coloquen la guía y el recibo, tenemos que nosotros que consultar con la coordinadora si, en primer lugar, si esta persona ya hizo uso de eso en otra materia. O sea, se va a verificar, pues. Van a verificar que solo en esa materia lo utilicen. Porque puede ser que alguien lo quiera utilizar en 2 o 3 materias y entonces ahí sí está, no se puede. Rosa, entiendo. Sí, Rosa. Buenos días, licenciado. Ese comodín se va a aplicar a la nota global de la materia de las 5 unidades o solamente No. 5. Al de las 5 unidades no, es solo para la quinta evaluación. Ustedes bien saben eso. Si yo ni sabía, ustedes no me informaron, pues. Y luego eso nos mandaron el viernes. Es para la quinta unidad, solo para la quinta unidad. Y así aplican todos los ciclos. A veces lo hacen en la cuarta unidad, solo es para la nota de la cuarta unidad. Así es, así sería. Bueno, no sé si tienen más consultas o comentarios sobre eso. Pues en realidad ustedes son los que saben mejor del seminario, porque hay varios docentes, porque en otras materias me han dicho que muchos docentes no sabíamos.
hubo problemas ahí de comunicación, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ya dieron la indicación y que se va a hacer como como ustedes me dijeron y que me lo confirmaron, que va a ser una especie de comodín, pero para la 5ª unidad. Si no tienen comentarios, pues, sobre eso, bueno, entonces vamos a dar inicio. Pero ustedes pueden ver en el aula virtual, ya está colocada ahí la pestañita para el seminario taller y está colocada la pestañita para que suban el trabajo. Así que, bueno, solo esperar que suban el trabajo. Luego el próximo miércoles el parcial y salen ya del ciclo. Lick, el sábado ya Ajá. no habría clase. No, ya no, porque las clases terminan el 9 y el 9 es Ok. viernes. El sábado ya Sí. comienzan los parciales. El sábado yo tengo un grupo de Civil 3, ellos se van a examinar el sábado y a ustedes les toca el miércoles. Así que ya pueden, bueno, todos vamos a descansar porque para mí también me toca madrugar, igual que ustedes, ¿verdad? Y muchos van manejando, otros se encuentran en el trabajo y así es, ¿verdad? Es un esfuerzo de todos. Bueno, vamos a terminar este día con el tema de las donaciones irrevocables. Habíamos hablado de las donaciones revocables y de las donaciones irrevocables. Así que vamos a continuar con este tema de las donaciones irrevocables. Habíamos dicho que en el caso de las donaciones revocables, la ley las considera como un testamento, se incluyen en el testamento. Ahora, si se incluyen, no se incluyen en el testamento, sino que en otra escritura pública, porque debe hacerse en escritura pública, entonces, en esos casos, debe ser ratificada en el testamento. Esa es la donación revocable. Y se aplican las mismas reglas que para la sucesión, para el testamento, sucesión testamentaria. En cambio, la donación irrevocable, esta es una escritura pública. No, igual se aplican las reglas muchas reglas de la sucesión testamentaria, pero la diferencia entre una y otra es que esta es irrevocable, es un contrato. Estamos hablando que es un contrato, es bilateral. Debe existir mutuo consentimiento de las partes entre el donante y el donatario. Por ese motivo no la puede revocar, por eso se llama donación irrevocable, porque para revocarla tiene que haber mutuo consentimiento de ambas partes. En cambio, la donación revocable, que es la donación testamentaria, el testador la puede revocar en cualquier momento. En el caso de la donación irrevocable, solo hay un caso que establece la ley en la cual se puede revocar, y es por motivos de indignidad. Y la indignidad ya vimos que se aplica en el caso de testamento, cuando se causa injuria en la persona del testador, en este caso sería en la persona del donante. Ese es el único caso, pero debe ser declarada judicialmente para que pueda proceder y se pueda revocar la donación que es irrevocable. Pero todo eso lo vamos a ir platicando a medida que vayamos avanzando. Vamos a ver acá. Bueno, habíamos dicho que en el caso de el derecho de transmisión no se aplica en el caso de las donaciones irrevocables. O sea que acá el donatario que fallece sin haber recibido
sin haber aceptado la donación, esta persona no transmite ese derecho a sus herederos. Entonces la donación caduca. Así lo establece el artículo 1288, que ya lo habíamos leído. También en el caso de los vicios de la aceptación, al igual que todo contrato, no debe adolecer de vicio, al igual que también en el caso de la sucesión testamentaria en cuanto a la aceptación o repudiación. Aquí, pues, perfectamente pueden darse los vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo, pero debe estar exenta de vicios. Y en esos casos se aplican, entre otras, las reglas del artículo 1158 y 1159, que lo vamos a leer. Bueno, se los voy a leer, son cortitos. En 1158 lo que establece es los que no tienen la libre administración de sus bienes no pueden repudiar una asignación a título universal. Y es que estos artículos ya los hemos leído. Ni una asignación de bienes raíces o de bienes muebles que valgan más de 500 colones, sin autorización judicial con conocimiento de causa. El 1159, ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su reputación, a menos que la misma persona o su legítimo representante hayan sido inducidos por fuerza o dolo a repudiar. Entonces, aquí, pues, al igual que todo contrato y que la misma sucesión testamentaria, debe estar exenta de vicios la aceptación, ¿verdad? La aceptación por parte del donatario. Acuérdense que en el caso de la donación a título, bueno, la donación irrevocable, ambas son a título gratuito. Acá la aceptación debe ser expresa, pero además, para que se perfeccione el acto, se le debe notificar al donatario. Ese es un requisito que exige la ley. Es decir, que no solo debe aceptar, sino que se le debe notificar. Obviamente que cuando el acto se realiza en presencia del donante y donatario, en ese momento se le está notificando, cuando se hace la escritura de constitución. Bueno, en este caso sería la escritura de la donación. Cuando hablamos del objeto de las donaciones, pues acá, como decimos, es a título gratuito, generalmente la donación, salvo algunos casillos ahí que los vamos a ver, pero la regla general es que es a título gratuito, porque a veces se ponen condiciones, puede ser, se le puede establecer una condición al donatario, ¿verdad? Como sucede en las sucesiones testamentarias. Y debe de cumplirse la condición para que la persona pueda recibir la donación. De lo contrario, no la puede recibir. Pero en términos generales, esto implica que el patrimonio del donatario se incrementa y el patrimonio del donante se disminuye. Esa es la regla general que establece el artículo 1277. Cuando no sucede así, entonces la ley no considera que existe donación, porque puede suceder que el donante solo le imponga cargas al donatario y entonces el donante no va a disminuir su patrimonio, ni el donatario lo va a incrementar, ¿verdad? En esos casos, la ley considera que no existe donación. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1277.
Si gustaría ayudarle. Hágame el favor. Artículo 1277. No hay donación si habiendo por una parte disminución de patrimonio, no hay por otra aumento, como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero. Vaya, gracias. Esa es la regla general. Es decir, que debe existir un incremento patrimonial. En el caso del donatario, acuérdense que hay dos figuras. Donante es la persona que dona una parte de sus bienes o entrega una parte de sus bienes en forma gratuita a otra persona. Y el donatario es la persona que recibe esos bienes. Obviamente que éste debe de aceptar, porque cuando hablamos de donación irrevocable, hablamos que es un contrato. Entonces, tres son las formas que establece nuestro código de entrega gratuita de los bienes. Uno es el testamento o la sucesión. Puede ser sucesión intestada o testamentaria. El testamento. La otra es la donación revocable y la última es la donación irrevocable. Esas son las únicas formas por medio de las cuales una persona puede adquirir bienes de forma gratuita sin que tenga que pagar nada. Bueno, salvo cumplir las condiciones establecidas en la ley. Y depende del tipo de, bueno, de asignación que se pueda dar. Puede ser condicional, modal, etcétera. Entonces, la ley establece algunos casos en forma bien específica que no son donaciones. Y otros casos que sí la ley los considera donaciones. Y aquí yo se los he colocado. Por ejemplo, para efectos legales, no constituye donación los servicios personales gratuitos. Alguien presta un servicio profesional a otra persona y no le cobra. Entonces, en este caso, para la ley no existe donación, porque en realidad no va a incrementar su patrimonio la otra persona. Lo único que está haciendo, el que está prestando en forma gratuita ese servicio profesional, es que no va a obtener un ingreso. No va a obtener un ingreso. El otro caso es, no hay donación en el comodato de una cosa cualquiera, aunque su uso o goce acostumbre a darse en arriendo. Bueno, el comodato es un contrato de préstamo de uso. Una persona puede entregar en comodato un bien por un plazo determinado y al finalizar, para que la persona que recibe ese bien pueda hacer uso del mismo, pero no es un contrato remuneratorio. Entonces acá la persona que recibe el bien hace uso y goce de ese bien durante el plazo, pero al finalizar ese plazo debe entregarlo. Tampoco hay donación en el mutuo sin interés. Aquí estamos hablando de préstamos de dinero en los cuales no le cobran interés a la persona. Entonces, en esos casos, lo único que sucede es que la persona que prestó el dinero no va a obtener ningún cobro, digamos, ninguna prestación por el uso de ese dinero. No va a recibir intereses. Pero eso no implica que va a disminuir su patrimonio. También para efectos de la ley, las personas que repudian herencias, legados o donaciones. Para esos efectos, la ley considera que tampoco existe donación. Obviamente que a veces puede suceder que alguien va a repudiar un legado o va a repudiar una herencia para favorecer a otra persona. Aquí estamos hablando del derecho de representación, ¿verdad? No del derecho de transmisión. Pero para la ley, eso no constituye donación, porque en realidad la persona, si repudia la herencia, es como que nunca
fue heredero o nunca fue legatario. También dice la ley que no hay donación cuando la persona se constituye fiador u otorga una prenda o hipoteca en favor de un tercero. Ni el que exonera de sus obligaciones a un fiador o remite una prenda o hipoteca mientras está solvente el deudor. Cuando dice la ley, ese es el artículo 1276, remite. ¿Saben ustedes qué es la remisión? ¿Qué es la remisión? A ver, la remisión. 15 personas, hay nada más. Ajá. ¿Qué es la remisión? ¿Verlos? Hola, García, sí, ¿qué es la remisión? ese Ajá. término, si no me mal recuerdo, tiene que ver con lo que es la forma de extinguir una obligación, si no mal me recuerdo. Es una condonación, es la condonación de una deuda. Pero, Eso es, sí, ajá, básicamente, al condonar se extingue la obligación, ¿verdad? exacto, Eso. ahí creo que no. Ajá, correcto. Vaya, entonces acá sucede que en estos casos, para efectos legales, eh, la ley establece que no existe donación. Obviamente que si el deudor está solvente, porque al remitir una prenda o hipoteca, lo que está haciendo el acreedor es renunciando a una garantía. Entonces, al renunciar a una garantía, básicamente es, porque estas son garantías. La fianza es una garantía personal. La hipoteca y la prenda de la hipoteca son garantías, ¿va? La prenda es sobre un bien mueble. La hipoteca es sobre un bien inmueble. Entonces, si la remite está renunciando a esas garantías. En caso de que el deudor no pague, no va a poder ejercer acción en contra del fiador, ni va a poder hacer efectiva la prenda o la hipoteca. Pero la característica acá es que, si ustedes pueden observar, es que mientras está solvente el deudor, entonces el acreedor renuncia a esas garantías, pero sabe que va a recuperar su crédito con el deudor, con los pagos que le va a hacer el deudor, porque está solvente. También no hay donación en dejar de interrumpir una prescripción. Bueno, sabemos que la prescripción es una forma de adquirir. Hay prescripción adquisitiva y prescripción extintiva. En este caso sería una prescripción adquisitiva. Es una forma de adquirir los bienes por el mero transcurso del tiempo. Tenemos la prescripción extraordinaria de 30 años. En el caso de los inmuebles, de 10 años, la prescripción ordinaria, los muebles 4 años. Entonces acá lo que sucede es que por el hecho de dejar pasar la prescripción, la ley no considera que hay donación, porque en realidad la prescripción debe ser alegada por la parte interesada, por una parte. Y por otra parte, la persona, en este caso el acreedor, a pesar de que se ha interrumpido la prescripción, puede ejercer la acción siempre, la acción reivindicatoria. Entonces, acá lo que va a suceder es que y si el deudor no alega la prescripción, decide pagarle, bueno, se va a favorecer, ¿verdad? En el caso de una prescripción extintiva, ¿verdad? Sí, cuando se tiene un crédito
crédito y resulta que pasó el tiempo, no ejerció ninguna acción el acreedor por su negligencia, pero de repente se acuerda que le debe, pero ya está prescrito. Entonces ejerce la acción de cobro y no dice nada el deudor. Bueno, suerte, ¿verdad? Y si es un caso, el caso de un bien inmueble, pues, prescripción adquisitiva. Habitó la casa por más de 30 años y de repente tiene dueño y llega a ejercer la acción reivindicatoria y no alega la prescripción. Ahora la ley establece casos en los cuales sí hay donación. Hay donación en el que remite una deuda, paga a sabiendas lo que en realidad no debe. Como decíamos, que la remisión hace referencia a la condonación. Entonces, si el acreedor tiene una deuda con un deudor y se la condona, entonces sí va a haber una disminución en el patrimonio del acreedor y va a haber un aumento en el patrimonio del deudor porque se va a quedar con ese monto, ese dinero que debía de saldarle. También dice que, bueno, el que paga a sabiendas lo que en realidad no debe también, ¿verdad? O sea, en ese caso, que alguien le paga a otra persona en la creencia que tiene una deuda, pero lo hace en forma consciente, sabe que no tiene deuda, quizás lo hace por ayudarle, ¿verdad? En ese caso, si hay un incremento del patrimonio del deudor y hay una disminución del patrimonio, en este caso del donante. Bueno, del donatario incrementa su patrimonio y disminuye el donante. Asimismo, hace donación el que libera a un fiador o remite una hipoteca o prenda en circunstancias de que el deudor es insolvente. Aquí, como decíamos, en el caso anterior resulta que el deudor no es insolvente. Entonces, el acreedor sabe que va a recuperar su crédito por pagos que le va a hacer el deudor en razón de que no se encuentra insolvente. Pero en este caso es al contrario, el deudor es insolvente. Entonces, cuando el acreedor está renunciando, porque aquí cuando remite una hipoteca, una fianza, aquí una prenda, lo que está haciendo básicamente está renunciando a una garantía. Y si sabe que el deudor está insolvente, entonces conscientemente lo que está pasando aquí es que está incrementando el patrimonio del otro porque no va a poder ejercer acción en contra del fiador, no va a poder hacer efectiva la hipoteca o la prenda. Hay donación igualmente en la remisión o cesión del derecho a percibir créditos de un capital colocado a interés. Crédito. Es el caso contrario al que habíamos hablado. Alguien hace un préstamo a una tasa de interés determinada y de repente decide no cobrar el interés, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de que esa porción de interés que no va a pagar el deudor, básicamente significa que se va a quedar con ese dinero. Va a haber un incremento en su patrimonio. No va a haber una disminución. En cambio, el otro el acreedor sí va a tener una disminución en su patrimonio. Bueno, en estos términos, la ley establece, como ustedes ven, de forma detallada los casos en los cuales considera que hay donación, no hay donación, porque del concepto de la donación irrevocable, pues resulta que se da un incremento en el patrimonio del
¿cómo se llama? Del donatario y una disminución del patrimonio del donante. Esa es la regla general. Solo en esos casos podemos hablar de donación. Ahora, aquí, cuando hablamos de las... Licenciado, ¿Sí? buenos días, compañeros. Sí. Es decir, que en el caso 2 dice que libera al fiador o ya sea al deudor, pero lo que le libera es la garantía, porque como ya está Sí. insolvente, pero él puede ejercer, digamos, pongamos que sea una casa, él le libera la hipoteca. Entonces, como ahí no hay, no es por pago, no es por condonación, sino que ahí tiene que estipular que lo está liberando por donación, para que ya pueda quitarle el gravamen en el registro a este inmueble, digamos, y en ese caso es que se configura la donación por la eliminación de las garantías, ya sea al fiador o al Bueno, deudor acá directo. acuérdense que estos actos deben de hacerse por escritura pública. Entonces, no necesariamente va a decir que es donación, sencillamente lo va a liberar. Va a liberar la prenda, la hipoteca. Bueno, acuérdense que cuando se cancela una hipoteca puede hacerse por escritura pública o por instrumento privado autenticado por notario. Entonces, en estos casos, y si el deudor está insolvente, no va a poder ser efectiva la hipoteca. Pero como él renunció a esa garantía, tampoco. Básicamente solo va a tener una reducción en su patrimonio porque no va a recuperar su crédito. Y el otro va a tener un incremento en su patrimonio porque no le hicieron efectivo el cobro de la deuda. Entonces lo está liberando. Y la condonación debe hacerse por escritura. La condonación de una deuda sí se debe hacer por escritura. Y entonces ahí lo que estaría haciendo es condonándole la deuda en realidad. Bueno, no sé si está... Sí, es decir, eso yo lo asimilaba en un ejemplo que puede tener gravamen, ¿verdad? Porque por efectos de que consideran para el otro ingresos o renta obtenida. Pero En gracias. realidad, sí, en realidad el ingreso renta sería el no pago de la deuda. Eso sería. Porque si usted tiene una deuda hipotecaria, digamos, una casa, saca una casa con una institución bancaria y resulta que el banco libera la hipoteca, entonces, en ese caso, estaríamos hablando que el banco estaría renunciando a esa garantía. Puede ser que usted esté solvente y siga pagando el crédito, pero Dios no quiere, cae en insolvencia y al banco no va a poder ser efectiva esa hipoteca y entonces el banco va a perder, ¿verdad? Y usted va a ganar en el sentido que si bien es cierto, está insolvente, pero no tiene capacidad de pago. Ahora bien, aquí se puede aplicar también la prescripción, sería la prescripción extintiva al transcurrir los 10 años, ¿verdad? Sin que el banco haga nada, pero es difícil que el banco, sean casos excepcionales con deudas pequeñas, ¿verdad? Vaya, vamos a continuar acá. En cuanto a las formalidades de las donaciones, sabemos que las donaciones deben efectuarse generalmente en escritura pública, sobre todo cuando se tratan de bienes inmuebles, y deben de cumplir con las formalidades establecidas en la ley. Salvo algunas situaciones que son donaciones pequeñas que no necesariamente de bienes muebles, que alguien le regalan una computadora, no necesita un instrumento público. Pero cuando son donaciones de una parte considerable de bienes, sí debe hacerse mediante escritura pública y además debe de haber un inventario. Y acuérdense que aquí pues también debe, como estamos hablando que es un contrato, debe existir un consentimiento por las partes.
donante y donatario. Y debe existir capacidad, o sea, deben ser personas mayores de edad que tengan capacidad de disponer de sus bienes. De lo contrario, no se puede dar. Y aquí vemos, en el caso de los bienes raíces, la ley exige que se debe hacer escritura pública. Así lo establece la ley. Y al igual que en el caso de las, ¿cómo se llama? De los testamentos, debe de existir testigos, deben de haber testigos. Aquí en la ley del notariado, ahí les he señalado las disposiciones legales, el artículo 32 y el artículo 34 establece que en el caso de las donaciones deben de concurrir al menos 2 testigos. Ahora, las que recaen sobre bienes muebles pueden hacerse en instrumento privado. O depende, puede ser una donación bien pequeña, no necesita tampoco. Una escritura no va a gastar usted en un instrumento. Entonces, pues quedan sujetas a algunas formalidades establecidas en la ley, por ejemplo, el caso del principio de prueba por escrito, dice el 1582, 1580, que establece un monto de 500 colones, dice. Deben constar en escritura si son superiores a 500 colones. Así lo establece el 1580. En esos casos, las que son inferiores a 1500, a 500 colones, dice, vamos a ver, llama la atención esas disposiciones, ¿no? Pero es porque son disposiciones bastante antiguas, ¿no? Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más. No, 200 colones es. Yo hasta le estaba incrementando yo, ¿verdad? Y el otro, exceptúanse lo dispuesto en los 3 artículos precedentes los casos en que haya un principio de prueba por escrito, es decir, un acto escrito del demandado o de su representante que haga verosímil el hecho litigioso. Esas son las excepciones. Pero cuando estamos hablando de donaciones que se hacen de bienes raíces, de bienes inmuebles, en esos casos se deben de hacer en escritura pública, con la presencia de 2 testigos. Deben haber 2 testigos, porque así lo exige la ley del notariado. Acuérdense que en el testamento también se requieren testigos. ¿Cuántos testigos se requieren en el testamento? Vamos a ver. Es un acto solemne que se debe constar en una escritura pública. ¿Cuántos testigos deben de concurrir en un testamento? Veamos. 3 testigos. Si es Cerrado. testamento Cerrado. abierto, cerrado. Ajá, vamos a ver qué dicen los demás. En un abierto, ¿cuánto? En un testamento cerrado, 4 testigos y en un testamento abierto, 2 testigos. Ajá. Seguros. ¿Seguros? No me estén tentando a que les saque esas preguntas en el examen. Vamos a ver, ¿qué acto vamos a ver. El testamento, todo testamento debe constar en escritura pública. ¿O hay algún testamento en el cual no consta en una escritura pública? El marítimo y el militar, que son los excepcionales. A esos no constan en escritura pública. Aunque posteriormente se exige, bueno, la ley no lo exige, pero es la práctica que se deben de protocolizar. Bueno. Vaya, pues, y en cuanto a los testigos, vean la ley y me cuentan después. Yo voy a continuar con la clase. Vaya, vamos a ver.
Ahora tenemos también, la ley clasifica las donaciones irrevocables en donaciones a título universal y donaciones singulares, igual que en el caso del testamento. Bueno, si son donaciones a título singular, a título universal, todas deben de constar por escritura. Cuando son bienes inmuebles o es una parte, porque cuando hablamos de donaciones a título universal, estamos hablando de una parte considerable de los bienes del donante. En puridad, por un acto entre vivos, la ley prohíbe que una persona pueda entregar todo su patrimonio. En realidad, aunque la ley establece donaciones a título universal, el donatario es una persona que recibe a título singular los bienes y nadie puede entregar la totalidad de su patrimonio. Nadie lo puede hacer. Entonces, en estos casos, no estamos hablando de una donación a título universal, sino que estamos hablando de una donación de una parte considerable del patrimonio de una persona. Aunque la ley así lo diga. Lo que sucede es que debe existir bueno, para el caso de las donaciones a título universal, se deben hacer en escritura pública y debe existir un inventario de los bienes. Todos los bienes inventariados, que son los donados, o todos los bienes donados deben constar en un acto solemne que es un inventario. Y si se omite el inventario, lo que va a significar es que, bueno, va a ser nulo, no se va a considerar que esa donación es a título universal. Pero además, ahora bien, puede suceder que entregue una parte considerable de sus bienes y algunos de esos bienes no se encuentren en el inventario. Entonces, se va a entender que los bienes que no están en el inventario, esos bienes no, el donante se los queda, vamos a decir, no van a formar parte de esa donación. Entonces, aquí pues, cuando estamos hablando de donaciones a título universal, no estamos hablando de una donación como el caso de la sucesión testamentaria o de la sucesión al intestato. Solo en ese caso, por causa de muerte, puede existir una sucesión de todo el patrimonio de una persona. Pero por un acto entre vivos no es posible, aunque la ley así lo denomine, porque en realidad nadie puede entregar, el mismo Código Civil lo prohíbe, o puede despojarse de su patrimonio en vida. Cuando hablamos de donaciones a título universal, hablamos de un tipo de donaciones de una parte considerable del patrimonio, pero que no son, que deben constar en un inventario, que es solemne. Porque aquí la ley no permite los bienes futuros, que se incluyan bienes futuros. ¿Y cuáles son los bienes futuros? Puede ser que una persona tenga inversiones, ¿verdad? Tenga alguna utilidad que la recibe mensualmente. Entonces, al momento de la donación no ha recibido esas utilidades. También se dan las donaciones condicionales y a plazo. Estas deben, la ley exige una formalidad que exige que deben constar por escrito. O sea, debe existir un documento en el cual se establezca, porque aquí estamos hablando de condiciones, como cuando hablábamos en el testamento de asignaciones modales y a plazo. Estamos hablando de ciertas condiciones que establece el donante para que el donatario pueda adquirir el bien y se debe cumplir la condición. El artículo 1280, y yo se los he colocado en la presentación, establece que la donación a plazo bajo condición
no producirá efecto alguno, sino constare por escritura privada o pública en que se exprese la condición o plazo, y será necesaria en ella la escritura pública en los mismos términos que para las donaciones de presentes. Cuando habla de donaciones de presente, acuérdense que acá cuando hablamos de una escritura pública, igual que en la compraventa, ahí tenemos que utilizar los términos título traslaticio de dominio. Y también cuando se establece una escritura, se debe de entregar la propiedad del bien. Si no, no existe el traspaso del bien. A eso se refiere. Entonces, aquí hablamos de que cuando se hace una donación, pues se hace no solo la entrega del bien, sino que se le transfiere también la propiedad, ¿no? Y bueno, como sabemos, los bienes inmuebles, pues siempre se deben hacer. Cualquier transacción que se da, la formalidad que exige la ley, que se deben hacer en escritura pública. Tenemos también, bueno, hemos hablado de las donaciones a título universal, las condicionales a plazo, que establecen una condición o un plazo que es establecido, eso ya lo vimos en la sucesión testamentaria, que establece el donante para que el donatario pueda adquirir el bien, debe cumplirse la condición o el plazo. Y la donación con causa onerosa. Estas son aquellas donaciones que imponen una obligación, carga al donatario. En la ley, en el artículo 1281 se establece que, ejemplo, ¿no?, como para que una persona abrace una determinada carrera o estado. Pero acá también se puede establecer, aquí, por ejemplo, te voy a donar mi casa siempre y cuando te gradúes de licenciado en ciencias jurídicas. Esa es una condición que está favoreciendo al donatario, pero puede suceder que sea una condición o un gravamen para el donatario. Por ejemplo, te voy a donar mi casa, pero le tenés que pagar la operación a mi hermano. Entonces, esas son donaciones con causa onerosa. Estas siempre se deben establecer o otorgarse por medio de escritura pública, y en forma clara se debe establecer en el documento, en la escritura, en la causa por la cual se está dando la donación, y que es una donación onerosa. Si no se establece en la escritura, se va a considerar que es a título gratuito. Vamos a ver el 1281. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1281. Las donaciones con causa onerosa, como para que una persona abrace una carrera o estado, o a título de dote o por razón de matrimonio, se otorgarán por escritura pública expresando la causa, y no siendo así, se considerarán como donaciones gratuitas. Vale, muchas gracias. Vale, entonces, aquí estamos hablando de que en este tipo de donaciones se impone una carga o una obligación al donatario. Eso son donaciones modales, debe de cumplir la condición para poder hacerse efectiva la donación. Y se debe expresar en forma clara la causa de la donación en la escritura. Se debe decir que es una donación a título oneroso. De lo contrario, se va a considerar una donación gratuita. Ahora, las remuneraciones, las donaciones remuneratorias, acá son aquellas
que se hacen como consecuencia de un servicio que fue prestado por una persona al donante y que no le cobró el servicio. Entonces, el donante en agradecimiento posteriormente le dona un bien a esta persona. Eso se llaman donaciones remuneratorias. Luego resulta que acá también son solemnes y se deben de establecer en escritura. Bueno, va a depender, puede ser escritura pública o privada, pero si son bienes raíces, bienes inmuebles, siempre debe ser escritura pública. Y debe constar, al igual que en el otro caso de las donaciones onerosas, ¿no? Debe constar la causa por la cual se está donando el bien. De lo contrario, se va a considerar que es gratuita. Y aquí pues yo les he señalado las disposiciones legales, ¿verdad? 1304, inciso primero, ustedes lo leen. Acá, como decíamos, si se omite la causa por la cual se ha efectuado la donación, que es a título remuneratorio, entonces se va a considerar que es gratuita. Otra característica que tienen estas donaciones es que no son rescindibles, o sea, no se pueden rescindir ni se pueden revocar hasta el monto de el bien o el servicio por el cual se está entregando la donación. Si el bien o el servicio equivale a $100,000, por ejemplo, que no le cobró y le está entregando una casa de $150,000, hasta los $100,000 no se va a poder rescindir ni revocar esa donación. Sobre el excedente sí se va a poder porque se va a considerar a título gratuito. Así lo establece la ley. En lo demás se establecen las mismas, los mismos requisitos de las donaciones gratuitas. Entonces, hablamos de que las donaciones remuneratorias son aquellas las cuales el donante entrega el bien en agradecimiento por un servicio que se le prestó y no se le cobró. Ese es el motivo, la causa de la donación. Deben constar en escritura pública o privada, son actos solemnes. Debe especificarse el tipo de servicio que se le prestó, la causa de la donación, y no son rescindibles, no se pueden rescindir ni se pueden revocar hasta el monto del servicio, hasta el monto económico del servicio que se prestó. Y en lo demás se rigen por las donaciones gratuitas. ¿Cuáles son los efectos de las donaciones? Bueno, aquí como estamos hablando que es un contrato, surte los mismos efectos que los contratos. Debe existir consentimiento, capacidad, etcétera. Y debe hacerse en escritura pública, que si son bienes inmuebles. O cuando son donaciones a título universal de una parte considerable de los bienes, en esos casos sí debe haber escritura pública y además debe existir un inventario de esos bienes. Ahora bien, cuando hablamos de donación a título gratuito, aquí estamos hablando que se trata de un contrato unilateral, porque solo una de las partes es la que obtiene obligación, ¿verdad? Que es el donante. Acuérdense que tenemos una clasificación de los contratos como contratos bilaterales y contratos unilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales solo una de las partes tiene obligaciones. Aquí sería el donante. Pero cuando son remuneratorias, en estos casos, o cuando están sujetas a una condición,
en estos casos, pues, que se le impone un gravamen al donatario, ahí hablamos de donaciones que es bilaterales, son contratos bilaterales, porque ambas partes tienen obligaciones que cumplir. Otra situación interesante es que el donante tiene la obligación de entregar la cosa. El donante tiene que entregar la cosa. Ahora bien, en algunos casos el donatario debe de cumplir las condiciones, ¿verdad?, establecidas en el contrato. Ejecutar las cargas de la donación, pagar las deudas del donante, puede establecerse en una donación sujeta a alguna condición, ese tipo de situaciones. Y eso implica que puede suceder también, aquí hablamos de la figura de la ingratitud, que el donatario, pues, infiera algún tipo de daño a la persona del donante, y entonces puede suceder que se va a dar la causal de ingratitud y se puede revocar la donación. Puede también suceder que en el contrato de la donación se establezca una cuota alimenticia a favor del donante, porque en realidad el donante se debe reservar por lo menos que se le garantice los bienes necesarios para su subsistencia. La obligación principal del donante es entregar la cosa. Esa es la obligación principal. Ahora, aquí sucede que el donatario puede exigirle al donante que le entregue los bienes. Que le entregue los bienes que le ha prometido donar. Que haga la tradición. Porque como decíamos anteriormente, la donación, al igual que la compraventa, es un título traslaticio de dominio. Pero si en el acto, cuando se hace la escritura, no se le hace la tradición del bien, entonces de ninguna manera va a ser, solo va a ser poseedores del bien. Entonces, y sobre todo cuando se trata de un bien inmueble, hay que inscribirlo en el registro. Vamos a ver el 1290. Dice el artículo 1290, el donante de donación gratuita goza del beneficio de competencia en las acciones que contra él intente el donatario, sea para obligarle a cumplir una promesa o donación de futuro, sea demandando la entrega de las cosas que se le han donado de presente. Vaya, esto del beneficio de competencia está regulado en el artículo 1496. Y resulta que en el contrato de donación, el donante tiene derecho a que el donatario, bueno, tiene derecho a reservarse el donante, imponerle esa obligación al donatario que le destine una cantidad específica para su subsistencia. Es decir, que para que él pueda subsistir es lo justo a lo que le está donando. Vamos a ver el 1496. Ahí regula lo que es el beneficio de competencia. Vamos a ver, 1496. El acreedor está obligado a conceder este beneficio al donante, pero solo en cuanto se trata de hacerle cumplir la donación prometida. Y el 1495 establece que el beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores. Aquí, cuando
hablamos de una donación que sea perfeccionada por un contrato, el deudor es el donante y el acreedor es el donatario. Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia según su clase y circunstancias y con cargo de devolución cuando mejore de fortuna. Estamos hablando acá que en el caso del donante y donatario, el beneficio de competencias consiste en reservar una cantidad o dejar una cantidad disponible para que el donante que está entregando bienes al donatario pueda subsistir. Eso sería el beneficio de competencia y es obligación, en este caso, del donatario cumplir con esa obligación, con esa cláusula que se ha establecido. Y como decíamos, en el caso de la donación a título universal, en el artículo 1284, se establece que el donante deberá reservarse lo necesario para su fungra subsistencia, es decir, debe de haber una cantidad de dinero necesario para que pueda subsistir. Vamos a ver, en 1284. Bueno, dice, miren, el que hace una donación de todos sus bienes deberá reservarse lo necesario para su congruente subsistencia. Y su omitir de hacerlo podrá en todo tiempo obligar al donatario a que de los bienes donados o de los suyos propios le asigne a este efecto, a título de propiedad o de un usufructo, lo que se estimare competente a debida proporción a la cuantía de los bienes donados. Entonces, pues el donante que está disminuyendo su patrimonio y está favoreciendo al donatario que incrementa su patrimonio, pues tiene derecho a que el donatario de la parte de los bienes donados reserve una cantidad para la subsistencia del donante que se va a quedar con su patrimonio disminuido. Estamos hablando de donaciones a título universal que les decía que en realidad las donaciones a título universal no existen porque el mismo Código Civil prohíbe que en vida se pueda dar transferencia de todo el patrimonio de una persona. Lo que existen son donaciones de una parte considerable del patrimonio del donante, ¿verdad? Pero que debe constar en un inventario. Solo los bienes que están establecidos en el inventario son aquellos bienes que se van a donar. Los que no estén ahí, se considera la ley que se lo reserva el donante. En caso de la obligación de saneamiento de la evicción, aquí estamos hablando, cuando hablamos de evicción, hablamos también de los vicios ocultos, vicios redimitorios. No está obligado el donante a cumplir con el saneamiento de la evicción. Porque aquí se supone que está entregando sus bienes, ¿verdad? Si a usted le entregan un vehículo, se lo regalan, ¿verdad? Es decir, usted va a recibir la donación en los términos que se encuentre, ¿verdad? No va después a ejercer la acción por vicios ocultos o el saneamiento de evicción, ¿verdad? Aquí estamos hablando de saneamiento de evicción y los vicios redimitorios, ¿verdad? Que el saneamiento de evicción pues consiste en la posesión pacífica del bien. Es decir, que posteriormente va a llegar alguien a reclamarle el bien porque es el legítimo propietario y le va a mostrar un justo título o existe ya un proceso judicial. Y en el caso de los vicios ocultos, los vicios redimitorios,
algún daño que pueda tener la cosa. Caso de la compraventa sí procede. Aquí no, ¿verdad? Aquí, pues, la lógica nos dice que si le están donando algo, está incrementando su patrimonio, pues hay un dicho que dice a caballo regalado no se le ve el diente, algo así, ¿verdad? Dice el 1295. El donatario de donación gratuita no tiene acción de saneamiento aun cuando la donación haya principiado por una promesa. Ahora, en el caso de las donaciones con causa onerosa, aquí estamos hablando que son donaciones condicionales, que se le puede establecer un gravamen al donatario o el cumplimiento de una condición, como decirle, mira, te dono esto, pero le tenés que pagar la operación a Julia, por decir algo. En estos casos, la ley establece que cuando se le ha entregado una cosa ajena a sabiendas de alguien que done una cosa que no es del él, en ese caso sí está obligado a reintegrar el monto, Dice el 1296, inciso primero. Si la donación impone al donatario gravámenes pecuniarios o apreciables en dinero, tendrá siempre derecho a que se le reintegre lo que haya invertido en cubrirlo, con los intereses corrientes que no aparecieran compensados por los frutos naturales y civiles de las donaciones. El donante no puede oponer a estas acciones del donatario el beneficio de competencia. En este caso no aplica el beneficio de competencia porque estamos hablando que en primer lugar le entregó una cosa que no era suya. Y en segundo lugar, tiene que resarcirle los gastos en que ha incurrido el donatario. Entonces, aquí no aplica el beneficio de competencia, que es aquel derecho que tiene el donante para que se le entregue cierta cantidad para su justa subsistencia. Igual en el caso de las donaciones remuneratorias, bueno, la regla general es que la evicción no aplica. Aquí tampoco aplica. Lo único que lo que tiene que hacer el donante es resarcirla o devolverle las cantidades que lo ha hecho, que le ha impuesto, que lo ha hecho pagar. En el caso de las donaciones remuneratorias, el artículo 1306, que aquí se los he escrito, establece: el donatario que sufre la evicción de la cosa que le ha sido donado en remuneración tendrá derecho a exigir el pago de los servicios que el donante se propuso remunerarle con ella, en cuanto no apareciere haberse compensado por los frutos. Entonces acá no aplica la evicción, pero sí tiene que pagarle el monto de los servicios que le prestó. Eso se aplica. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del donatario? Hemos hablado de las obligaciones del donante. Hoy vamos a hablar de las obligaciones del donatario. Bueno, cuando es a título gratuito la donación, resulta que el donatario no va a dar nada. Estamos hablando de un contrato unilateral. Pero cuando estamos hablando de donaciones remuneratorias o que tienen una condición, en estos casos, sí hablamos de un contrato bilateral y se le pueden imponer cargas. Se le pueden imponer cargas al donatario. Y si no cumple estas cargas,
Bueno, en primer lugar, si es condicional, debe cumplirse primero la condición. Ahora, si resulta que se le va a entregar la cosa, pero debe de cumplir, debe, por ejemplo, pagarle la operación a alguien y no lo hace, entonces ahí se establece una condición resolutoria en el contrato, que si no cumple lo pactado, en ese caso se va a resolver la donación. Se va a resolver, es decir, que va a tener que entregar las cosas. Va a tener que entregar las cosas el donatario, 1297, inciso primero. Alguien que me haga el favor de leer el 1297 completo. Te lo leo. Buenos Hágame el días. favor. Buenos días. Artículo 1297. Si el donatario estuviera en mora de cumplir lo que en la donación se le ha impuesto, tendrá derecho el donante o para que se obligue al donatario a cumplirlo, o para que se rescinda la donación. En este segundo caso será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, siempre que sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta. Se abandonará al donatario. Se abonará al donatario lo que haya invertido hasta entonces en desempeño de su obligación y de que se aprovechare el donante. Vaya, gracias. Vaya, entonces aquí hablamos que se pueden imponer obligaciones al donatario. Y bueno, el código establece que se puede resolver el contrato. El código utiliza el término rescisión, pero el término rescisión a veces utiliza el término resolución. El término rescisión es básicamente la nulidad relativa, que no se aplica en este caso, sino que hablamos de resolución. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de las obligaciones del donatario, como decíamos, pueden darse diferentes tipos de obligaciones según el tipo de donación. Si es a título gratuito, si se ha establecido una condición, si son remuneratorias. De eso va a depender. Y como decíamos que el código hace referencia a donaciones a título universal, pero que en realidad no existen donaciones a título universal por causa de muerte. No existen. Lo que existen son donaciones de una parte considerable del patrimonio de una persona, pero no puede entregar todo su patrimonio. Entonces, porque la misma ley prohíbe la transferencia total del patrimonio en vida de la persona. Entonces, el donatario, aunque la donación sea a título universal según la ley, recibe los bienes a título singular. Y el artículo 1285, que aquí está transcrito, dice, miren, las donaciones a título universal no se extenderán a los bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario. Al establecer esta disposición, el Código Civil básicamente está diciendo que no se permiten las donaciones a título universal por acto entre vivos. Diferente es por acto, por causa de muerte, ¿no? Porque falleció una persona, dejó un patrimonio, tiene acciones en una sociedad, tiene diferentes ingresos, tiene registro de propiedad intelectual, etcétera, que son, que le generan derechos
mensuales, anuales, que no los ha recibido al momento de su muerte. Igual sucede en el caso de la donación irrevocable. La ley no permite que se donen bienes futuros y por tanto no permite la donación a título universal por causa de muerte, sino que es solamente donación de una parte del patrimonio, los que se encuentran en el inventario solemne que se levantó. El 1291 establece, el donatario a título universal tendrá respecto a los acreedores las mismas obligaciones que los herederos. Pero en realidad, acuérdense que en el caso de los herederos, usted puede aceptar de una forma pura y simple la herencia. Y eso significa que usted va a responder por todas las obligaciones que tenía el testador, como que si usted las hubiera adquirido, salvo que usted acepte con beneficio inventario. Entonces, en el caso de las donaciones a título universal, esto es lo que aplica, que la responsabilidad del donatario se circunscribe al valor de los bienes que ha recibido en concepto de donación. Sé que no estamos hablando de una responsabilidad ilimitada, sino que hablamos de una responsabilidad que se cuantifica al valor de los bienes de la donación, al valor económico al momento de recibirlo. Y la responsabilidad tampoco comprende toda clase de deudas, solamente las relacionadas con los bienes donados, ¿no? Solamente eso. Y siempre cumpliéndose los requisitos establecidos, ¿no?, en la donación. En el 1291 establece que comprenden las deudas anteriores a la donación y las deudas futuras que no excedan de una suma específica determinada por el donante en la escritura de donación. Así lo establece el 1291. Ahora bien, sin perjuicio de la donación, los acreedores no pierden las acciones en contra del donante. Las acciones que tienen en contra del donante pueden demandar al donante. Al donatario no, salvo que acepten al donatario como deudor. Y esto se da cuando se da algún acto concreto del donatario. Por ejemplo, se entrega un título valor, se establece una hipoteca en nombre del donatario. Entonces aquí lo que se da en realidad es una novación por cambio de deudor. Pero la regla general es que pueden demandar al donante, Incluso puede ser sujeto de, bueno, le pueden quitar el bien al donatario, eso sí, porque puede ser que la donación solo fue una estrategia para no cumplir con sus obligaciones, ¿no? En el caso de las donaciones a título singular, estamos hablando como los legados, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La responsabilidad del donatario se va a evaluar al monto del bien que se le ha donado. Entonces tiende más que al valor de ese bien. Y al igual conservan las acciones los acreedores en contra del deudor, salvo que hayan aceptado en un acto bilateral entre el donatario y los acreedores, hayan aceptado mediante novación al donatario como un nuevo deudor, ¿va? Es difícil que se dé, ¿verdad? También la ley habla de resolución, rescisión y revocación de donaciones. Como les decía, la resolución sí aplica. Sabemos que es la resolución, ¿verdad? Es una cláusula que se establece en el contrato y el pacto
o el pacto comisorio en el caso de la compraventa. Se establece una condición en la cual si una de las partes no cumple con las obligaciones que están establecidas en ese contrato, en esos casos se va a rescindir el contrato, se va a resolver en este caso. En realidad no es rescisión, porque la rescisión es lo que es la nulidad relativa. En esos casos, pues, tanto el donante puede solicitar la resolución del contrato, puede solicitarlo si el donatario no cumplió con alguna de las condiciones que están establecidas en el mismo. Y eso implica que debe devolver los bienes donados, tanto y los frutos también, y se va a considerar poseedor de mala fe al donatario. Así lo establece el artículo 1297, inciso primero e inciso segundo. Se va a considerar poseedor de mala fe porque no cumplió las condiciones establecidas en el contrato y puede perfectamente el donante solicitar la resolución. Luego tenemos también la prescripción. Cuando hablamos de prescripción, hablamos de una prescripción de 4 años. Así lo establece el 1298. 4 años es la prescripción que tiene, que se le aplica al donante para ejercer la acción en contra del donatario, si éste no ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato. Luego, cuando hablamos de ingratitud, estamos hablando igual que es la única forma de revocación de la donación a título gratuito, la donación irrevocable. Y consiste, al igual que en el caso del testamento, en aquellas situaciones en las cuales el donatario ofende al donante y entonces se hace indigno de heredar al donante. Establece aquí la prescripción de la ley en 1301. La acción revocatoria termina en 4 años contado desde que el donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo, de la ingratitud. Entonces puede suceder que en primer lugar la debe entablar en forma directa, pero puede suceder que entabló la acción y falleció. Entonces los herederos pueden continuar esa acción. O puede ser que falleció y no se enteró nunca, pero posteriormente los herederos se dan cuenta de la ingratitud y pueden ejercer la acción. Así establece la ley. La pueden ejercer en primer lugar el donante. Si tiene algún problema, alguna enfermedad, fallece, bueno, o si no fallece, pero tiene alguna enfermedad que le imposibilita ejercer la acción, puede el curador ejercerla. O si falleció, ejerció la acción y falleció y resulta que quedó ahí la acción, la pueden continuar sus herederos. Y si el hecho fue posterior a su muerte, pueden ejercerla también sus herederos. Bueno, el 1300 establece, en la restitución a que fuera obligado el donatario por causa de ingratitud será considerado como poseedor de mala fe desde la perpetración del hecho ofensivo que ha dado lugar. Y bueno, este es un artículo del 1303 que habla de la resolución. Rescisión no aplica, les decía que estamos hablando que impropiamente el código hace referencia a los términos resolución y rescisión, que son cosas diferentes. Rescisión es, estamos hablando de nulidad relativa. La revocación sí aplica en el caso de la ingratitud. Y bueno,
estamos hablando que se debe establecer en escritura pública. Ustedes, pues, ahí leen el artículo, no tiene mayor, es una disposición bastante antigua y algunas cosas ya no se aplican. Bueno, miren, les vuelvo a recalcar que alguien me había preguntado, bueno, en 2 clases anteriores, me preguntó sobre la cuestión del seminario. Yo no sabía, no me habían dicho nada. Hasta la semana pasada, el viernes, recibimos ahí un mensaje en el cual nos decían que era un comedín, etcétera, etcétera, lo que ustedes todos ya saben. Entonces, como ya tenemos un trabajo que vale 40% y el parcial vale 60, entonces esos 3 puntos, la persona que quiera hacer derecho de ese beneficio, yo se lo voy a sumar a la nota promediada de la 5ª unidad. Así lo vamos a hacer. Y bueno, si ustedes quieren hacer uso, pues tienen que subir en la parte donde está la pestañita ahí, la guía resuelta y el recibo. Como les han dicho. Ahora deben de subir la tarea que les he dejado el 9. Y los que quieran hacer uso de ese beneficio de los 3 puntos, desde ya lo pueden subir, ¿no? No hay ningún problema. Pero la tarea hasta el 9 está programado. El examen parcial está para el miércoles. Así que, bueno, yo les deseo suerte. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. En el examen pues van a entrar las últimas clases, ¿verdad?, que recibimos, que son desde la, bueno, en este momento no recuerdo, pero son posteriores al parcial, ¿verdad? Ahí yo voy a verificar y les voy a enviar un correo diciéndole las clases que van a entrar. Así que si no tienen consultas o comentarios, terminamos la clase, terminamos el ciclo. Gracias a todos por el esfuerzo que han hecho en todo el ciclo. Todos hemos hecho un esfuerzo y pues, Licenciado, deseo éxito. Ajá. disculpe que le interrumpa, solo agradecerle porque usted ha sido un docente, quizás uno de los docentes que yo he tenido en las 5 materias que llevo, más comprensivo, que a veces uno no puede hablar. No es porque no quiera ni sepa, sino que, bueno, en mi caso, yo el celular lo traigo en la cartera, a veces vengo colgada en el bus, no puedo hablar. Sí, Pero cuando yo llego al trabajo y yo trato la manera de participar cuando vengo a tiempo. Y hay docentes que no, le dicen a uno, encienda la cámara, y yo colgada en el bus, es bien difícil. Gracias, oiga, sí. le agradezco por su comprensión, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, igual. Bueno, entonces, gracias a todos. Yo sé que es la hora de la clase es complicada, bien complicada, pero les deseo éxitos, suerte a todos. Y a los compañeros que no, porque hoy veo que tengo poca audiencia, 2, 4, 6, 8, 9, 26 personas que quieran hacer uso del beneficio de los 3 puntos, ahí les avisan ustedes, ¿no? Y bueno, como les digo, el parcial viene de las últimas clases, los temas que no hemos evaluado, es donación revocable e irrevocable, y parece que hay 3 temas por ahí. Entonces, eso va a entrar en el parcial y está programado por el día miércoles. Entonces, pasen un feliz día. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias.